Bueno, muy bien. Tenemos nuestro servicio de lectura número 140 por la gracia de Dios. Martes 3 de septiembre, comenzando este mes en cuanto a lectura se refiere, estudio bíblico. Vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Levítico. Ya está completamente determinado cuál es el propósito en cuanto al contexto del libro y en cuanto al compendio de las Sagradas Escrituras, en cuanto al propósito de Dios, de cómo venir y vivir delante de Dios para adorarlo conforme Él es santo, hasta el tiempo de reformar las cosas, pues, dejando a Levíticos como lo es como tal, un libro que contiene sombras de los bienes venideros. Estamos leyendo el capítulo 5. Hoy vamos a ver acerca de la culpabilidad en este capítulo 5. Y hablando de este capítulo, hay una primera parte de este capítulo que es la ofrenda por la culpa, en lo cual se ha ya contaminado cada persona. Leemos entonces y vamos luego a ir explicando aspectos trascendentales de lo que es la culpa. El versículo 1 de este capítulo 5 de Levítico acerca de la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, habla acerca de que cuando la persona peca, cuando bajo juramento no dice la verdad. Esto es lo que está diciendo el versículo 1, así lo dice. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, o sea, ha sido requerido a ser testigo, y dice, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Después esto va a ser ampliado en otros momentos, pero aquí ya está indicando que así como como se fue escrito, cuando Dios mandó a Moisés que le dijese al pueblo mediante el decálogo de la ley, eh, que no hubiera falso testimonio, así también aquí está diciendo que no ha de haber una negación a testificar lo que es verdad, o sea, a dar su testimonio acerca de lo que vio y oyó, para que la persona que está requiriendo de ese testimonio no sea perjudicada. Entonces hay dos cosas. Una es el falso testimonio, que es dar un falso testimonio, como los grandes ejemplos de esos falsos testimonios fueron con los cuales fueron acusados los fariseos y el gobernantes del pueblo, acusaron al Señor Jesucristo con falsos testimonios. Eso es lo que nos está diciendo. Pero acá está refiriéndose a alguien que ciertamente fue testigo, él vio y supo, pero no lo denuncia al ser llamado a testificar. Eso también es pecado. O sea, cuando niega haber visto o tener conocimiento de algo y no lo declara o no lo denuncia, no lo afirma, no ayuda con la resolución del conflicto, esa persona en este caso llamada a testificar es culpable también. Aquí Dios no da por inocente a nadie. En este caso, Él dice llevará su pecado, de tal manera entonces que se peca por omisión cuando por negarse a declarar la verdad de lo que vio y se oyó, se perjudica a otra persona o a la otra persona. ¿Esto qué nos indica, mis amados hermanos? Que los hijos de Dios estamos regidos por la verdad y tenemos por principio hablar verdad. Eso es lo que nos identifica como hijos de Dios, miembros de su familia,
y participantes de el reino de los cielos, como verdaderos discípulos de Cristo, como personas guiadas por el Espíritu Santo, conforme las sagradas escrituras. El hablar verdad. No hay necesidad de estar mintiendo o engañando, o en el caso de que se nos llame a testificar, nosotros nos neguemos a declarar lo que vimos o oímos o sepamos que podría llegar a resultar en beneficio de la libertad y un juicio justo de alguien. El, el rey Salomón, cuando dedicó el templo, recordemos que estas cosas son solamente como un preámbulo de todo lo que luego las escrituras nos dicen acerca de los testigos. El rey Salomón, cuando él está consagrando el templo, eso está en primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 31 al 32, dice lo siguiente: cuando él estaba dedicando el templo, dice, si alguno pecare contra su prójimo. Ahora, en el caso de si alguno pecare contra su prójimo, dice, y le tomaren juramento, también mediante juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, como cuando le dijeron a Jesús, te conjuro por el Dios Altísimo, que le obligaron a Jesús mediante juramento, usaron el juramento para que Jesús dijese la verdad. Entonces dice, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Pareciera no ser un asunto de pecado, pero es pecado en primera instancia negarse a decir la verdad frente a algo en lo cual se le ha llamado a testificar, y sobre todo cuando se le ha llamado a testificar y dar su testimonio mediante juramento. Si no lo hace, es pecado, es culpable. Y en este caso, de hecho, pues es un pecado por omisión. Luego hay el ejemplo de lo que le pasó, en este caso citado en Mateo 26, 63 al 64, con respecto a Jesús. Mas Jesús callaba. Recordemos que Jesús, una de las cosas que caracteriza el juicio injusto, o como lo dice la lectura que llevaba el etíope, la versión del rollo de Isaías o del libro de Isaías que llevaba el etíope, donde decía que en su humillación no se le hizo justicia, fue un juicio injusto, pero una cosa que caracterizaba a Jesús era que él enmudecía, callaba, no abría su boca, salvo que le preguntasen, y él respondía a cosas que eran de trascendencia. Él no respondía a todas las cosas, a los vituperios que le hacían. Aquí el sacerdote le dice, el sumo sacerdote le dijo, mas Jesús callaba. Recordemos que él enmudeció y no abrió su boca y que como cordero fue llevado al matadero, ¿sí? Pero aquí el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, así haciendo referencia a lo que Salomón había dicho cuando dedicó el templo, te conjuro por el Dios viviente y cuyo juramento hubiese ido delante de Dios, delante de Dios en su templo. Entonces él le dice, el sumo sacerdote le dice a Jesús, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora sí, mediante ese juramento, aquí te conjuro, o sea, que jure, o sea, que lo hacen que hable, porque ya está bajo juramento ante Dios.
que esto es usado en derecho cuando las personas bajo juramento hacen una declaración juramentada de lo que vieron, de lo que oyeron o de lo que saben y deben de decir la verdad, nada más que la verdad frente a eso. He aquí el sumo sacerdote, la única forma como Jesús entonces abría su boca era, en ese caso, bajo juramento por el Dios viviente, de decirle si era el Cristo, el Hijo de Dios, y Jesús le dijo, tú mismo lo has dicho. Sin embargo, os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. La otra ocasión es cuando Pilato le interroga y en la conversación, de hecho, hay busca a Jesús, es trascendental dentro de todo lo que Pilato le está preguntando y Jesús también responde, pero yo no, ya no bajo juramento, sino en juzgar lo trascendental de la conversación o de las preguntas con respecto a la autoridad de Jesús y la verdad que es él y la verdad que está en él. Entonces aquí, mis amados hermanos, lo que pasa con la ley, sobre todo digo de Levítico, es lo que nos explica el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo a través del Nuevo Testamento, sobre todo el libro de Romanos, acerca de la justicia por la fe y la culpabilidad del hombre en una culpa total, definitiva del hombre frente a su pecado, es que se necesita que el hombre sea redimido, porque la escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces no hay una sola cosa, no hay una sola cosa en el hombre que, que sea buena. Por eso necesita eh, urgentemente la redención que es en Cristo Jesús. Y por eso aquí en Levítico, de hecho también las escrituras nos dicen en el Nuevo Testamento que la ley lo que hace es demostrar el pecado del hombre, la imposibilidad que hay en el hombre de hacer conforme las determinaciones de su corazón en su propósito de agradar a Dios, cosa que explicó Pablo también en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, así está citado, que se revelaba el pecado, lo que había en él, el pecado que estaba en él, lo llevaba cautivo, lo hacía ciertamente que invalidase su voluntad de agradar a Dios y finalmente terminaba haciendo lo malo. Por eso lo que plantea el libro de Levíticos es una serie de eh, sacrificios, pero no sin antes dejar claro que el hombre es esclavo del pecado y que ciertamente delante de Dios es culpable en todas las cosas en las cuales el hombre, eh, por su eh, por su necesidad de ser redimido, entonces ha de presentar sacrificios, en este caso de animales. Es lo que vamos a ver a continuación. Pero no hay absolutamente ninguna área del hombre, ninguna eh, ocupación, ninguna institución, ningún oficio, ningún rol en el cual el hombre no peque. Eso es lo que nos está manifestando el libro de Levítico. Pero así como el Señor Jesús mismo dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, en, el libro sigue diciendo en el capítulo 5, eso en cuanto a los juramentos, en cuanto al ser testigo, pero fíjense que luego abarca aún cosas que uno diría, bueno, pero es bastante estricto el libro en cuanto a la culpabilidad. En el versículo 2 dice que pecamos cuando nos contaminamos con lo inmundo. Entonces el versículo 2 dice lo siguiente:
Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, hasta por tocar una cosa inmunda, somos culpables. Y dice, asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiera, será inmunda y habrá delinquido. Es que cuando uno le pone, en este caso, que gracias a Dios por el Espíritu Santo, está escrito que Dios nos permite entender y comprender mediante revelación del Espíritu Santo lo que Él nos ha concedido. Previamente nos ha concedido a nosotros, a cada uno, atender a las Escrituras y aplicarle lo que es colocarle el sentido a las Escrituras y entenderla, como lo dijo Jesús a Nicodemo, hablando a entenderla en términos terrenales o como dijo Pablo, hablado como hombre. Y uno ve aquí que esto es bastante exigente. ¿Qué es lo que nos está colocando de manifiesto el libro de Levítico? Que definitivamente el hombre necesita la redención. Porque hasta tocando un animal inmundo, por solo hecho de tocarlo, ya se está contaminando. Y delinque inclusive sin saberlo. Dice, bien que no lo supiera, será inmunda esa persona y habrá delinquido. ¿Por qué razón? Por el hecho de que Dios los había apartado, los había consagrado de entre todos los pueblos. Recordemos que se habla del pueblo por elección, un pueblo que fue apartado, consagrado, santificado y dedicado para manifestar la buena noticia. Recordemos que a ellos se les fue dada la buena nueva, así como a nosotros, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Ellos tenían la preeminencia en eso, eran los primeros en los cuales Dios había confiado la buena nueva, el anunciar la buena nueva. Y para eso lo santifica. Y cualquier cosa que tocaren de cadáveres de animales, los hacía inmundos. Y con eso delinquían. ¿Por qué razón? Porque recordemos que Dios es santo. Cualquier cosa que ellos tocasen, que Dios determinase que era inmunda, eso también los llevaba a ser culpables. Habrá delinquido. Bastante estricto. Y dice, o si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuera inmundo, hablando de fluidos corporales humanos, dice, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Ahora, Levíticos 11:24, hablando de, vea cómo establece la diferencia tan grande, ¿no? Cuando una persona era inmunda por tocar cadáveres de animales, eh, solamente eso tardaba un día, una noche. Y dice, y por estas cosas seréis inmundo. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. O sea, será inmundo solo hasta la noche cuando alguien tocaba un cadáver de un animal. Pero cuando tocaba fluidos corporales, ¿sí?, o cadáver humano, en este caso la persona sería inmunda por 7 días. Eso es una gran diferencia. Y dice que al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y al tercer día no, y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. Acordémonos que el tabernáculo era un lugar santo. Y aquella persona, dice, será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Pero aquí es que ciertamente esa persona tenía que morir. Por eso dice, el que pecare en cuanto a algún punto de la ley, muera irremisiblemente. Y acá dice, será cortada de Israel,
por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Recordemos que esa agua de la purificación estaba tipificando la sangre de Cristo. Por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo el que está en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto o a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Bastante duro, fuerte. Y nosotros, amados hermanos, muchas veces juzgamos tan liviano lo que hacemos. Pasamos por alto muchas cosas, consideramos que no es inmundo, que eso no es pecado, que es un pequeño error, un pequeño desliz, un laxus calami que llaman, algo que no tiene trascendencia, algo que no es importante, que no es vital, que no trasciende, que para qué le pone tanta tiza a eso. Cuando aquí el solo hecho de tocar animales o de tocar un cadáver de alguien, la persona era culpable por cuanto había profanado el ser consagrado, había contaminado su propia vida, la cual había sido consagrada, santificada y apartada, porque cuando Moisés hace la lectura de la ley, eh, hay derramamiento de sangre, rocea con la sangre las tablas del pacto y también santifica al pueblo, lo aparta, lo consagra, lo dedica para Dios. Es en esa razón, mis amados hermanos. Pero, como dijo el apóstol Pablo, doy gracias a Dios por Jesucristo. Nosotros estamos acostumbrados y frecuentemente eh, cometemos pecado, pero no juzgamos ese pecado como algo debidamente grave, sino que lo pasamos por alto y hasta echamos chistes, jugamos, nos reímos y hablamos jocosamente de cosas que a Dios no le agradan. O hacemos cosas que ciertamente van atentan contra la manera de vida en que hemos de acercarnos y venir a Dios mediante la fe en su Hijo, siendo que Dios es santo. Por eso dice, ser vosotros santos, dice en toda vuestra manera de vivir. Ahora, eso lo aplicamos ya a nuestro contexto en cuanto a que somos justificados por la fe. Yo creo que la mayoría del pueblo cristiano evangélico entiende y comprende que ha sido justificado por la fe y no por obras, pero ciertamente hay que eh, responder también adecuadamente y responsabilizarnos de aquellas cosas que uno puede llegar a juzgar que no son pecado y Dios sí las está viendo que son pecado. Y volviendo al contexto del libro, entonces uno ve que es bastante, porque en razón de qué, de que Dios es santo, Él es santo. Ahora, definitivamente Dios nos quiere limpios de toda contaminación de carne y de espíritu. Y eso fue lo dicho por el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Recordemos que estamos desarrollando esto sobre el fundamento de la santidad. Y dice entonces, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Luego dice, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. ¿Sí? Recordemos que en las cartas de Pedro se nos dice que somos un sacerdocio santo. Y luego se nos dice que somos un real sacerdocio. Y a través de las cartas de Pablo se nos está diciendo
No solamente en esta, sino en sus cartas, que nos dice que somos templo del Dios vivo. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, cabe aquí, amados hermanos, hablar de que cómo Él nos recibe. Humana, o sea, nosotros en nuestras propias fuerzas, eh, estando esclavos del pecado, no podemos dejar lo inmundo. Necesitamos en ese momento en el que estábamos, en ese contexto, Dios cobró en nosotros el arrepentimiento para vida. Dice, nos guió en su paciencia, en su bondad y en su longanimidad y nos concedió y nos dio el arrepentimiento para vida, habiendo oído el testimonio acerca de su Hijo Jesucristo, conforme a las Escrituras. Porque, como dice el apóstol Pablo en los no hay del capítulo 3, no hay bueno, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios. Entonces nosotros hemos necesitado que Dios obre en nuestro corazón el arrepentimiento para vida para que nosotros podamos así, de esa manera, determinar mediante su gracia agradarlo. No ha sido de nosotros. En el hombre dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Necesitábamos el obrar de Dios en nuestro corazón para llevarnos a esa necesidad de agradarlo y que Él nos condujese a la gracia de su Hijo, a la justicia por la fe. En ese sentido es que yo os recibiré. Dice, por lo cual salid de medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Pues esto que viene hablando aquí, esta promesa de que yo os recibiré. Y dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A cuáles promesas? Tales promesas de ser recibidos por nuestro Padre, de ser recibidos a misericordia, de recibir la gracia de Dios por medio de Cristo y de ser hechos hijos de Dios, del Señor Todopoderoso. Entonces, de tal manera que tenemos estas promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Sobre todo en estos tiempos, es necesario limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, esto, amados hermanos, hace referencia a que hemos de examinar ciertamente con quién estamos nosotros haciendo compañerismo. Aquí se los voy a citar nuevamente. ¿Con quién anda usted? ¿Con quién ando yo? ¿Con quiénes estamos estableciendo compañerismo? ¿Con quién tenemos comunión? Aquí se los voy a dejar. Compañerismo. O sea, ¿con quién? ¿Con quién estamos estableciendo compañerismo? ¿Con quién estamos estableciendo comunión? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Sí? ¿Con quién tenemos concordia? ¿Con quién estamos de acuerdo? ¿Con quién tenemos parte? ¿Qué acuerdo tenemos?
con la gente. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Hemos de examinar con quién nos unimos. Por eso, salid de en medio, dice el Señor, aquí lo dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y se mantiene entonces esta promesa, y seré a vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es menester de cada uno de nosotros juzgar estas cosas a la luz de la gracia de Dios, la justicia por la fe y las sagradas escrituras. Juzguemos con quién estamos unidos, qué tipo de compañerismo, qué tipo de comunión, qué tipo de concordia, qué parte, qué acuerdo tenemos, con quién lo tenemos, porque ciertamente Dios es Dios celoso y Él nos ha pedido acá que nos limpiemos, aquí se los dejo nuevamente, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, el versículo 4 del capítulo 5 de Levítico dice, pecamos cuando nos comprometemos en algo sin pensar. Esto es abundante. Pues yo creo que usted sabrá de compromisos hechos por las personas o inclusive nosotros mismos nos hemos comprometido de palabra y hasta la fecha no hemos cumplido. Dice así en el versículo 4, o si alguno jurare a la ligera, o sea, sin pensar, sin considerar, sin la debida planeación, o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Por eso decía, esto abunda, muchísimo. Cuántas palabras, inclusive en oraciones, hemos dicho algo, nos hemos comprometido de, quizás ya no jurando, porque entendemos que le hemos obedecido al Señor cuando dice, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. El cielo es el trono de Dios, la tierra el estrado de sus pies. No juremos ni por nuestro cabello. No podemos hacer blanco o negro un solo cabello. Pero hay muchos compromisos ocultos en las oraciones. Muchas cosas a manera, no lo expresamos a manera, Señor, yo pacto tal cosa, pero sí hay muchas cosas que se dicen en las cuales nos comprometemos de palabra delante de Dios y finalmente no las hacemos. En muchos amén, en discursos, en predicaciones, en enseñanzas, en reuniones, decimos amén y decimos sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y finalmente no se hace. Y resulta que eso Dios no lo tiene no tiene a nadie por inocente frente a eso. Sí, ¿por qué? Porque de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ella darán cuenta. Cuanto más de todo compromiso que se haga o de toda palabra que se diga en pro de algún tipo de comunión, servicio o relación con la obra del ministerio, el compañerismo y la comunión con los santos. Esto es bastante delicado. Entonces pecamos cuando nos comprometemos en algo sin pensar. Somos culpables, dice, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, dice, las confesará aquello en que pecó. Por eso algunas veces la gente, sobre todo en las iglesias locales, en lo que se llama la iglesia visible, que son las congregaciones locales, la gente se compromete en muchas cosas. Hubo en una ocasión, tomando un pequeño ejemplo, un varón
me llevó a ver una propiedad que tenía sembrada con maíz, perdón, con yuca, era con yuca que tenía sembrado eso, me dijo que lo acompañara y que viera ese sembrado de yuca y era de noche. Eso fue muy raro, ver el sembrado de yuca a punta de linterna. Pero yo fui, vi el sembrado de yuca y en medio del sembrado de yuca, el hombre me dijo, pastor, ore y yo me comprometo a bendecir la obra con un buen porcentaje de las ganancias. Yo le dije, sin embargo, tenga cuidado con eso. Más bien cuando ya tengas las ganancias sabrás qué hacer. No hagas eso. No, 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 no. Yo me comprometo. Finalmente el hombre murió sin que cumpliese esa palabra. Ahora es responsabilidad de los ministros eh, no estar alentando a la gente a hacer ese tipo de compromiso. Ahora, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Él no alcanzó a confesarlo, aunque yo le dije no haga eso. Eh, Definitivamente la gente lo hace. Hay mucha gente que lo hace. Ahora, primera de Juan 1, 5 al 10 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy y oremos, amados hermanos, pues nos es necesario que atendamos a esto que Dios ha dicho en primera instancia. El énfasis es no toquemos lo inmundo. No nos comprometamos de palabra a cosas sin pensarlo. No seremos tenidos por inocentes. Digamos la verdad. Hablemos verdad. Conduzcámonos según la verdad. Oyendo la lectura del libro de Isaías en el capítulo 6, en una ocasión, lo puse varias veces porque me llamó la atención lo de los serafines. Y luego hablé con mi esposa sobre eso y dije, ciertamente Dios a cada ser que creó le dio lo que necesita para estar en su ambiente. Nosotros, amados hermanos, fuimos creados para estar en la presencia de Dios. De tal manera que si algo necesitamos para estar en la presencia de Dios, es ser santos como Él es santo. Oremos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo nuestro, Señor Jesucristo, concédenos por tu gracia, por medio de la fe en tu Santo Hijo Jesús, entender la trascendencia de una vida limpia de toda contaminación de carne
y de espíritu, de tal manera que podamos ser perfeccionados en la santidad mediante el temor tuyo. Y esto, Señor amado, por medio de la obediencia y el guardar los mandamientos tuyos mediante la verdad que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permítenos que, guiados por el Espíritu Santo, podamos también nosotros tener ese compromiso de vivir santos, tener el cuidado de con quién estamos estableciendo algún tipo de vínculo, de unidad, de concordia, o parte alguna, eh, o algún tipo de sociedad o algún tipo de comunión, para que no seamos hallados culpables de estar contaminando aquello que ciertamente tú has santificado para ser tu templo como lo somos cada uno de nosotros. Concédenos, Padre Santo, entender que estando esclavos del pecado, fuimos santificados mediante la obra de Cristo para permanecer santos como tú eres santo. Te rogamos, Padre Todopoderoso, que cada uno de tus hijos y de tus hijas, con tus siervos y tus siervas, todos los que estamos, Padre Santo, también ministrando en la obra del ministerio, todos estemos comprometidos a santificarnos y ser limpios por medio de la obra de Cristo y su palabra, su doctrina, de toda contaminación de carne y de espíritu. Y perdónanos en todas aquellas cosas que sin pensar y a la ligera nos comprometimos a hacer, y hasta la fecha y hasta esta hora no lo hemos cumplido, porque tampoco seremos tenidos por inocentes en todo compromiso que de palabra y usando las escrituras y el nombre de Jesús hemos hecho. Perdónanos, Padre, confesamos este pecado porque la mayoría ciertamente hemos hecho esto una u otra vez o repetidas veces sin saberlo. Muchas veces, Padre Santo, perdónanos en el nombre de Jesús y concédenos, Padre, que hablemos verdad conforme la sabiduría que está en Cristo y conforme tu palabra revelada por el Espíritu Santo en nuestro corazón, para que todo propósito y todo aquello en lo cual queramos servir sea guiado por el Espíritu Santo y no por nuestras fuerzas, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por la obra de Cristo, por la sangre derramada en la cruz, por la obra consumada allí, porque por ella hemos sido redimidos y hemos sido presentados delante de ti sin pecado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por cuanto Él es bueno y para siempre es su misericordia.